Hola, hoy os voy a explicar cómo se juega a Cacao. Cacao es un juego creado por Phil Walker Harding, pensado para jugar de 2 a 4 jugadores a partir de los 8 años, y una partida dura alrededor de 45 minutos. En este juego, cada jugador será el jefe de una tribu, encargado de llevar a la riqueza y a la fama a su pueblo, cultivando y vendiendo cacao. Al final de la partida, el jugador con más oro será el ganador. Antes de empezar a jugar, haremos los preparativos. Cada jugador escogerá el color con el que quiere jugar y cogerá el aguador, el tablero de aldea y las losetas de recolector del mismo color. Colocará el tablero de aldea delante suyo y el aguador en la zona del río -10. Después, en las instrucciones veréis que en el caso de que juguéis 3 o 4 jugadores, hay algunas de estas losetas de recolector que se devuelven a la caja. En el caso de ser 2 jugadores no tendréis que devolver ninguna. Entonces, mezclamos bien las losetas de recolector y las colocamos boca abajo al lado nuestro. Después cogeremos estas 2 losetas de selva, siempre tendremos que empezar con estas 2 la partida, y las colocaremos de este modo. El resto de losetas de selva lo dejaremos en una pila y voltearemos las 2 siguientes al azar y las dejaremos boca arriba. Serán las siguientes con las que vamos a jugar. Después, el resto de monedas, cacaos y fichas de sol los dejaremos al alcance de todos los jugadores para ir jugando durante la partida. Cada partida funciona por turnos. Todos los jugadores irán realizando su turno en sentido horario y el turno está dividido en 3 fases. Colocar las losetas de recolector, rellenar los espacios de selva en caso de que sea necesario y realizar las acciones de las losetas de selva. Entonces, la primera fase del turno. Antes de empezar, tengo que explicaros una norma general en este juego, que es que una loseta de selva nunca puede estar adyacente a otra loseta de selva, del mismo modo que una loseta de recolector no puede estar adyacente a una loseta de recolector. Entonces, la primera parte del turno. Colocar las losetas de recolector. Cada jugador cogerá 3 losetas de recolector y las tendrá en la mano y deberá colocarla de modo que al menos uno de sus lados esté adyacente al lado de una loseta de selva. Pueden ser 2 en este caso, pero también la podríamos colocar aquí o la podríamos colocar aquí, dependiendo de nuestra estrategia. En este caso decidimos que esta sería la mejor opción y la podemos orientar del modo que nos parezca mejor. En este caso lo dejaríamos así. En cada turno solo podremos jugar con una loseta de recolector, de las 3 que tenemos en la mano. Después de jugar con esta loseta, cogeremos otra y serán las 3 con las que podremos jugar en el turno siguiente. En el turno siguiente escogeremos otra, la colocaremos y agarraremos de nuevo para volver a tener 3. En la segunda fase del turno, el jugador deberá llenar los espacios de selva. En este caso, el jugador lila no deberá llenar ningún espacio de selva, porque solo se tiene que llenar un espacio de selva que esté entre 2 recolectores. Por ejemplo, supongamos que el jugador blanco en su turno coloca su loseta de recolector aquí. En su segunda fase del turno, donde debería llenar los espacios de selva, él sí que tendrá este espacio de selva por rellenar, porque habrá 2 recolectores con un lado adyacente a este espacio vacío. Entonces agarrará una de estas 2 que tengamos aquí preparadas, la que más le interese, y la colocará aquí. En la tercera fase del turno, el jugador deberá realizar las acciones de las losetas. Ahora os cuento cómo funciona. En este caso, el jugador lila habría activado estas 2 losetas de aquí. Esta loseta le otorgaría un cacao por cada recolector del jugador. En este caso se llevaría 2 cacaos ya que tiene 2 recolectores. Los cacaos se guardarían aquí y podríamos guardar un máximo de 5. Ningún jugador puede guardar más de 5 cacaos. Por otro lado, esta loseta es una loseta de mercado, es decir, como veis indicado en el medio, por un cacao, el jugador se llevaría 2 oros. En este caso, devolvería este y se quedaría con 2 puntos. Las acciones se pueden realizar en el orden que se quiera. En este caso es mejor
agarrar primero el cacao y luego venderlo, ya que en el otro orden no sería posible. Continuamos. En este caso, el jugador blanco habría colocado esta loseta de plantación doble de cacao. Esto significa que esta loseta entregará 2 cacaos por cada recolector. En este caso, el blanco recogería 4. Los colocaría aquí y también activaría la de debajo, que en este caso sería un recolector, un cacao. Por lo tanto, tendría 5 y habría llegado al máximo. Como hemos dicho antes, esta loseta también sería activada para el jugador lila, que también se llevaría 2 cacaos por su recolector. ¿Cómo funciona la loseta con agua? En este caso, por cada recolector que se tenga adyacente a una loseta con agua, avanzaremos, en este caso sería el jugador blanco, avanzaría los espacios por recolector en el río que tenemos en el tablero de aldea. En este caso, este jugador avanzaría 3. En esta partida, el jugador blanco además debería adquirir un cacao por esta loseta de aquí, pero como ya tiene 5, esto no sería posible. ¿Cómo funciona la mina? Una mina da tantos oros como indique en la loseta. Por ejemplo, en este caso, el jugador lila adquiriría por este lado 2 monedas de oro. Por este lado también podría vender un cacao por 2 monedas de oro más. Pero en este caso, como podemos ver, ya que no tiene ningún recolector adyacente a la mina, aquí no se llevaría nada. ¿Cómo funciona una ficha de sol? En este caso, el jugador que tenga un recolector adyacente a una ficha de sol se llevará una de estas fichas por cada recolector. En este caso, el jugador lila se llevaría una ficha de sol. Más adelante os explicaré cómo funcionan y para qué sirven estas fichas. Lo que sí que os tengo que decir es que solo se pueden almacenar un máximo de 3 fichas de sol. ¿Cómo funcionan los templos? Los templos puntúan solo al final de la partida, ya que el jugador que tenga más recolectores adyacentes al templo se llevará 6 puntos y el que esté en segundo lugar se llevará 3. En este caso, el jugador lila tendría 2 recolectores, como podemos ver aquí, y el jugador blanco tendría 1. En este caso, el lila quedaría en primer lugar y se llevaría 6 puntos al final de la partida y el blanco se llevaría 3. ¿Cómo funcionan los soles? Una vez se hayan acabado todas las losetas de selva, un jugador puede decidir volver a construir encima de su propia aldea. Entonces, agarrará una ficha de sol, la devolverá y podrá construir encima de otra loseta de recolector de su propio color. En este caso, colocaríamos aquí encima y volveríamos a activar las losetas de selva adyacentes. En otro caso, si construimos con una loseta de recolector encima de otra, al lado de un templo, a la hora de contabilizar los puntos al final, solo contaría la de arriba, no contarían las 2 en ningún caso. Una vez hayamos gastado todas las losetas de recolector, llegamos al final de la partida y deberemos hacer el recuento total de los puntos para ver quién es el ganador. En primer lugar, contaremos los oros que hayamos conseguido. Después, los puntos que nos dan los templos y los puntos que debemos sumar o restar dependiendo de la posición en el río en la que estemos. Finalmente, todas las fichas de sol que nos hayan sobrado nos darán un punto y los cacaos que nos hayan sobrado no nos darán ningún punto.